Queridos amigos, venidos en Bonora, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí, este Alhad. Estamos todos muy orosos de estar en juntos. Como cada semana vos saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas las bandas del mundo a nuestros encuentros de Alhad. Vamos a partallar el ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 263. Vamos a presentar lo que tenemos para hoy. Tenemos Pesaj en la mano. Esto será por la parte de los Shadarim con nuestro Balabai Brian Kinshen y con su musafira Nimet Yerushalmi. Y vamos a ver si rehusimos a tener aquí a Nimet porque estábamos teniendo algunos problemas de conexión. ¿Estás pronto, Brian? No te sentimos porque estás en mute. Tienes de quitarte el mute. Aquí. Hello, buenas tardes, buenos días, un placer verlos a todos. Merci muy mucho Liliana por esta oportunidad de hablar con vosotros de nuevo. Y hoy va a ser muy hermoso poder hablar con vosotros sobre Pesaj. Estamos esperando por un puntecico a nuestra musafira que va a estar con nosotros en cerca. Ma bueno, supongo que ante muchos de vosotros ya hay muchos modos y maneras de fiestar Pesaj, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer, la idea es hablar de este libro, esta Haggadah que puedes ver, de la familia Jerusalmi o Yerushalmi de Nimet y su marido que en Ganeden que esté. La Haggadah de Pesach, según el uso de la familia Yerushalmi, con letra hermosa y clara. Ujú. Y enladinada según el Minhag de Costa. Vamos a hablar de este libro. Y ya sé que ante muchos de vosotros, cuando vamos a hablar del Seder, ante muchos sefaradim sabemos que no se usaba tanto el verbo Seder para hablar de la cena ritual, más se hablaba de la Haggadah. La Haggadah, que es el verbo que muchos de nosotros usamos para la guía, el libro, pero también se usaba, si no me equivoco, para la celebración de lo que llamamos el Seder. ¿Sí? Seguro, además, sabes, seguro que cada uno va a tener un modo diferente, ¿no? Porque sabemos que hay ya impresos muchos modos de Haggadah para Pesaj y puede ser unos hacen en la lengua en que están en su país, ama la traducción también al hebreo, o bueno, el original en hebreo y meldan en sus lenguas, porque ya muchos no entienden cuál dicen los verbos en hebreo. Sí, Y sí. cuando éramos criaturas, seguro no solamente en mi casa, a mis nonos, me daban la Agadá en hebreo y los hijicos entendíamos poco y nada. Ah, Y eso es muy común, ¿no? Esto es muy curioso, pero también vamos a hablar de este sujeto con Nimet. Nimet, un placer verte. ¿Cómo estás hoy? ¿Allegates? Mucho. Finalmente ya me diría a verbos. Un placer verte. Estamos prontos, vamos a querer sentir de ti cómo se fiestaba y celebraba y observaba Pesach. Un placer verte con nosotros hoy. Yes. Merci muy mucho por estar conmigo y con nuestro público. Debe- Ahora, sé que participaste otra vez con nuestro querido amigo Devin Narr durante un encuentro. Ma sí, el sujeto de nuestro encuentro hoy va a ser un poco diverso, un poco diferente porque nos acerca el Moed de Pesach. sí. Antes hablé un poquitico con Liliana sobre tu libro, pero antes de hacer esto, me placería hablar contigo. Em, ¿Cómo se observaba? Tornaremos a tu chiquez. ¿Podrías contarnos un poco sobre los usos de Pesach
en tu familia cuando eras manceba. ¿Qué Sí, hacía especial o memorable el Seder o, como dije antes, la Haggadah? sí. Sí, yo nací y me engrandecí en Ankara, Mm, en Ankara. Cuando estaba en middle school, sejena, setena clase, nos, nos fuimos a Estambul. Ma nací en Ankara, mi chiquez se dice que se pasó en Ankara. Pesach era una fiesta bastante dura, mucha pena para la familia y sobre todo sobre las mujeres. Cada año mi nona y la mamá limpiaban el mopac, se encalaba. Quiero decir que hacían whitewash todas las paredes y después abajaban la loxa, que es los chinis, pirones, cupas, todo, tenjeres especial para Pesach. Mi nona era muy titis en esto cosa. Y aquel tiempo no había horno de masa en Turquía. Masa se cocía en casa. Mi nona y, y la mamá se metían a hacer masa y lo cocían en el horno, unos bollos redondos, lo llamaban bollos, que se cortaba con cuchillo y se comía durante Pesach. So, seguro que es el jaroset y el chini de Pesach y eso todo. Y la primera noche se me daba en hebreo y segunda noche se me daba en ladino enteramente. Y todas criaturas y mancebos y adultos sabían la lengua, no era una cosa maravilla de empezar y de aquear. Y todos me dábamos la Haggadah en ladino. Eso es interesante porque vamos a hablar de la lengua en un momento, pero antes de hacer eso, dijiste que las mujeres tenían la mayor parte de la responsabilidad para resentar la mesa y encalar la casa y guisar la comida. ¿Tenías una comida preferada de Pesach? Not really, no. You know, hacían comidas de Pesach, nothing, aquel, ¿cómo se llama? Especial, hacían burmuelos, Mm, mina de espinaca, keftes de prasa, mhm, keftes de espinaca, y después había, si la familia era middle class, un poco más rica, había pescado o reina, mhm, sobre todo fasulia fresca, green beans, y aquellas mhm, bezelias, peas. mhm, mhm. Y tengo una nota aquí diciendo que en Izmir era de uso de hacer una sopa que se llamaba sodra, Mm. que es el caldo de gallina con unos cuantos puños de masa arriba y un poco de jugo de limón. Ma yo en mi casa hacían siempre la sodra. No somos de Izmir, somos de Ankara, después transportado a Estambul. Ma siempre en mi familia, mismo en Ankara, hacían sodra. Ah, La interesante. era la sodra. Tengo aquí una nota, no sé dónde la tomé. Dice que Rachel se va a gustar. Dicen que era un uso de Izmir. No creo, es un uso de los sefaradim de Turquía, de hacer la sopa. Muy hermoso. Ya, Sí, sí. esto fue las comidas. Y durante Pesach era uso de emplear vegetería fresca siempre, porque somos del Mediterráneo, en siempre guisan
cosas que son de la sazón. Y una de las cosas más importantes que los sefaradim hacen y los ashkenazim no hacen es que comemos arroz en Pesach. Mm. Esto es muy, muy importante. And Ujú. y Rabbi, en el 19th century, Rabbi Chaim Palachi de Izmir dijo que si el arroz se tosta en primero para que hasta que va a quemar la alhuenga, se puede cocer y comer en Pesach. Interesante. Sí, también me place comparar los usos de los judíos diferentes en el mundo, como los sefaradim y los ashkenazim. Y sí, hablando de la gastronomía y de los guisados, de la comida y de las benditas manos, sobre todo de las mujeres, es muy especial. Quiero tornar a lo que dijiste, no es de sorprender, a mí me place y me interesa muy mucho hablar de la lengua, pero dijiste algo antes que en la primera noche del Haggadah o del Seder se hacía todo en hebreo y la segunda noche. Todo en latino. Interesante. Yeah. ¿Esto es un uso común o particular a tu familia? Esto es lo que hacían los judíos en Estambul y en Ankara. Ujú. Ma cuando me casé y vinimos aquí, las criaturas empezaron a venir, quisimos que se empiecen en latino. Entonces, la Haggadah se me daba en latino siempre. Ujú. Ma cada noche, hasta que se lo empezaron de cabeza. Sí, Cada muy común. me dábamos la Haggadah cuando se estaban engrandeciendo las criaturas. ¿Y en tu caso también se usaba el verbo Haggadah en vez de Seder? Sí, Haggadah. Ujú, ujú. Con A, porque en Sí, Haggadah, sin la H. Sí, sí, sí. oh, ¿Te acuerdas de la primera vez que remarcaste que se usaba ladino, es decir, un judeo español diferente, una grammar diferente durante Pesach? no, porque como hablábamos todo latino o en vez de en turco, la lengua no vino muy difícil o ajena. Todos la miramos como que era una cosa normal. Ujú, ujú. Sí, porque es interesante. En la Haggadah, el tipo de ladino que se usa es lo que se llama lingüísticamente un calco, una traducción Ya verbo. estamos en donde se fija ahora. Ma es interesante, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la noche la esta, que típicamente en tu ladino no dirías la noche la esta, No, ¿sí? seguro. Y se topa en todo este libro. Es verdad, Ujú. verdad. Así es un poco diferente. Ma ya hemos hablado un poco sobre esto, sobre el rol que jugaba la lengua. Y en tu familia, durante tu chiquez, ¿quién en tu familia dirigía el Seder o la Haggadah? El papá, siempre. Ujú. ¿Y cada uno de vosotros tenía un rol diferente o no? No, la criatura, la más chica, se metía la torba con la masa arriba y esto es lo que me acuerdo. Ujú. Sí. Allora, diremos, el año es 1997. Sí. ¿De dónde vino la idea de quitar tu propia versión del Haggadah aquí de Pesach? Es decir, ¿de qué una Haggadah de tu familia? Sí, buchuques, los ejemplares. Y con esta color también. ¿De dónde viene esta idea? ¿De una Haggadah de tu familia, de la familia Yerushalmi o Jerusalmí? Ujú. Sí, mi marido era jajam y profesor aquí en el Hebrew Ujú. Union College. Y para que se empiecen las criaturas, el uso de Pesach y la Haggadah, se metió y escribió esta Haggadah él mismo con 3 diferentes lenguas, en hebreo, en ladino
en inglés. So, eso es lo que me dábamos. No es una cosa especial, pero esto era para la familia nuestra, para que se besen las criaturas. ¿Y caminó? Y ¿Se caminó. besaron? Dijiste que sí, que se besaron. Oh, ya, se besaron. Meldan la Agadan, la misma que se casaron con Ashkenazim, como dice mi yerno, I am Sepharad by choice. Meldan y Meldaban esta Agadan en sus casas. ¿Y en el caso de tus hijos, se engrandecieron en los Estados Unidos todos? Sí, nacieron todos aquí. Ujú. Se engrandecieron aquí en Cincinnati. ¿Y alguna vez te demandaron, mamá, ¿de qué estamos hablando todo en ladino? ¿O ya era de uso? No, no demandaron porque en casa, hasta que se fueron a la escuela, hablábamos todo en ladino. So no era una cosa extraña de meldar la Agada en ladino, más que tiene una lengua un poco diferente y unos verbos en veces diferentes. Ujú. ¿Y tus hijos también hablaban un poco de ladino en casa? Y Oh. además de... A todos hablaban, ahora seguro que hablan inglés, pero cuando yo les hablo en ladino, entienden todo y de vez en cuando quieren, responden en ladino. ¿Y con los nietos? No. No, los nietos no. Ujú. Ma, quieren besarse, están tomando español en la escuela. Ya les dije, es una lengua totalmente diferente, ma ya les va a ayudar. Ujú. Ma tocante a Pesach, da ainda se usa esta agada, ¿no? Sí, lo usamos seguro. Y los nietos saben meldar o hacer todo en ladino Well, también. meldan el inglés. Ah, Ya. Muy El interesante. inglés y el hebreo lo meldan. Y quiero decir que hay ciertas partes o secciones de la Haggadah que tu familia prefiera meldar o contar en ladino. No. Por ejemplo, estoy pensando en cómo recitan el orden de la Haggadah. ¿Lo hacen en ladino con Kadesh, Orhat, Paz? Ya. Este modo en ladino. ¿Cuál es de Hart? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Un caristreo, seguro. De hebreo, un poco de Ya, arameo y también con ladino también. seguro. Ajá, sí. Y hoy en día, ¿quién se topa alrededor de tu mesa para celebrar o observar el Moed? Well, tan que vivía mi marido y las criaturas ainda estaban aquí en college and all that, estaban en casa y invitábamos bastante de los elevos de mi marido. So, era cosa grande de venir a hacer Pesach en la mesa de Dr. Yerushalmi. So, ahora no quedo ningunos, ni elevos, ni mi marido está en Gan Eden, y los hijos están en cada lugar del East Coast. Ah, los hijos y los nietos ahora moran, por ejemplo, en New York o... Yeah, New York, Annapolis, New Jersey. Ajá. ¿Alguno de los nietos van a la universidad de en vez o yo, en Binghamton University o no? Let me see. Tienes muchos nietos, puede ser. Una de las nietas creo que la aceptan a Georgetown University por graduate degree. Y la otra nieta está en Brandeis, graduate degree. Los tres grandes no quisieron hacer graduate degrees. Están laborando en sus hechos computers and teaching y no sé cuál. Los cuatro chicos, los dos que escaparon college están haciendo graduate degrees, ya te dije, el uno en Brandeis, el uno en Georgetown. Una familia muy inteligente, muy segeluda, muy bien. Así no me parece que sí, las generaciones más jóvenes, hablar o no hablar la lengua de tu familia, sí participan en las partes de la Haggadah
en ladino, ¿sí? Sí, seguro. Ujú. Ya. Quiero saber, en esta versión del libro de la Haggadah, ¿cuáles son las diferencias de otras que se topan? Yo remarqué unas cuantas, quería demandarte esto. Puede ser de canticas, de meldaduras, saludes. Sí, lo hizo mi marido, yo no me interesé mucho, metió unas cuantas canticas a la después el cabretico y a sufriencia e intendencia. Nosotros no lo meldábamos cuando me engrandecí. Y después metió Shir Hashirim porque él era experto de Shir Hashirim. Tiene libros sobre Shir Hashirim, le placía mucho, metió esas cosas allá. Pero no los meldábamos, en vez cuando le daba la gana, meldaremos Shir Hashirim y los hijos partajaban. Sí. Em, a nivel personal, ¿qué significa para ti sentir o usar ladino durante Pesach? Sobre todo cuando hay varias lenguas que se usan, o para sentir a tus hijos o de veces tus nietos usar o sentir la lengua. ¿De qué? Well, me place oír que están participando porque Ancina se está expandiendo la conocencia de la lengua y meldar la Haggadah en ladino es decir que yo soy un separat, real separat. Sí, para guardar y preservar la lengua, Sí. ¿sí? Ujú. Em, hablates un poco, hablates o nombrates la cantica que muchos conocemos como Ken supiense y entendiense, pero en este caso aparece de manera diferente en el libro, ¿no? De a sufrienza y entendienza o dencia. Sí, ¿Cómo? Francia y Ujú. Dencia. Mi marido lo tomó de los libros de Haggadah y de ley que tenía de Turquía y lo copió de allá. No sé. Así en tu familia siempre se cantaban sí o con estas letras o Ya con estas letras. ¿nos puedes dar un ejemplo? No tienes menester, no necesitas cantar más. Si quieres, puedes cantar o meldar esta parte. Eso sería interesante. Porque yo conozco más la versión de Ken supiense y entendiense, más la versión que se topa en el libro es un poco diferente. No sé cantar. No Si sé quieres meldar o si prefieres meldar entendencia, sí, requerencia, cuál es el uno y continuancia. ¿No? Ujú. Más sí, más siempre con asufriencia y Y entendencia, yes. Eso es interesante. Me demando si entre en el público, si también tenéis o si también cantáis una versión parecida, o si es solamente el uso de la familia de Nimet. En esta, La familia de Yerushalmi no tenía mente. sí, la familia de Yerushalmi, Yeah, con Nimet, la cantadera. yeah. Well, Ujú. no sé, es difícil de decidir dónde viene. So, Y para ti, ¿cuál es tu parte preferida o favorita en la Haggadah de recitar o contar o meldar en ladino? Dayenu, ¿Sí? Dayenu. Es que ya vino a la fin. Ma en tu versión se cantaba Dayeno o Mozabastaba o en qué lengua? Well, todos los dos. Si quieres a lo pescado, cuando teníamos gente, musafires en casa, y que eran sefaradim, había bastantes sefaradim aquí en Cincinnati, pero eran de Salónica. So, cuando venía a la ciudad de Dayeno, no sé cuál, primero decía Dayeno, después decía Mozabastaba. Ay, de Pishin, los salónicos decían, ya Mozabastaba. Era una Georgina buena. Ujú. Sí.
Em, y en el libro también veo porque se escribe, bueno, en muchas Agadot, donde hay letras rabínicas de Rashi, em, en esta versión que tenemos, y hay unas cuantas demandas en el chat, donde se puede topar este libro, esta versión, hablaremos de esto en otro momento, en esta versión se topa todo y en hebreo y en ladino, en un ladino con letras latinas. Es interesante porque tu familia o tu marido escogió y escribió unas cuantas letras de manera diferente. ¿De dónde vino la idea de sublinear, por ejemplo, la D de veces o meter un chapeo o un símbolo diacrítico en arriba de la re en el texto? Sí, porque cuando gente que no conocen la lengua lo van a meldar, diremos, tomaremos esta frase y mirarán al pedacico de carne asada y dirán, cierta gente van a meldar, si no está la línea debajo de la D, van a decir pedacico. So, esto es un dagesh que se mete en la letra para mostrar que no es una D dura, ma es una dura blanda V, not D, but V. De mismo sobre el Gimel. La G tiene un chapeico para mostrar que es una G soft, blanda, al lugar de dura, que se va a decir, diremos, huesos. Huesos, la G es una G soft, blanda. No decimos huesos, decimos huesos. Esto es lo que es las ideas diacríticas. Yeah. Sí, así la verdad, vuestra versión también tiene un buto de ambezar un poco, Sí, cómo pronunciar, bueno, que también en Agadot o en una Agadá en letras de Rashi se topaba no siempre, pero a veces también en arriba de la Dalet, también un también. signo diacrítico. En la Gimel no, porque en la Gimel cuando había en textos más modernos un símbolo diacrítico era para trocar la Gimel a una ch o j, Sí, ma en letras latinas es otra cuestión. ya es. Ujú. Muy interesante. Yo también topí y tengo en mi buró una versión de la Gadá sin nombre y sin data, ma en solitreo, que es muy Ah, interesante. Una interesante. familia, una persona de una familia. De ahí estoy buscando respuestas a quién y cómo y ande. Ma en solitreo es en estos ganchos. Muy bien. Y si hay una familia entre vosotros o una familia joven que quiere empezar a emplear elementos de ladino en su seder o Agadá, ¿qué consejos puedes dar? ¿A dónde empezar o cómo hacerlo? No es fácil, no es fácil, Kale, porque es esta agada que hizo mi marido, escogió de muchos libros ciertas partes que le plació, los metió allá. Hacer una agada en ladino nuevo es difícil. Si, como dijiste tú, que tienes una versión del ladino en soletreo, si se puede trasladar esto en letras latinas, sería bueno. No tienes la cacha de quién vino, de dónde vino. Sí. ¿Y piensas que ¿piensas que Pesach cumple o tiene un rol especial en mantener vivo el ladino entre las familias sefaradíes hoy día? Debe de ser, debe de ser. Si ciertas familias sefaradíes que moran en la diáspora y quieren mantener el ladino y la manera de celebrar las fiestas, esto es el mayor
elemento para empezar y mantener la lengua por las criaturas. Mhm. Y en tu caso, por ejemplo, sé que es un poco diferente ahora, ma quanta gente se topa alrededor de tu mesa durante Pesach, durante la Ahora, sede? ningunos. Puede ser va a venir una de las hijas, ma ahora no hay ningunos. Ma antes 10 años la mesa estaba siempre llena, sea de la familia, sea de los elevos. Y les placía mucho oír la Haggadah y demandaban cuestiones de grammar y de letras y todo. Ujú. Así, ¿a cuántas personas? ¿10, 20? 10, 12, 15 a lo manco, sometimes, yeah. Increíble. Y con varias generaciones, ¿sí? Los hijos nuestros, unas cuantas familias sefaradíes de Salónica que moraban aquí, que éramos bien amigos, y los elevos de la escuela. Ujú. Qué hermoso. Así, a veces con la familia y a veces con la comunidad, Sí, con el vecindado. Y para vosotros en el chat me placería saber también cuántos hay con vosotros durante el Seder, la primera noche, la segunda noche. No buscamos un número fijo, pero en general, si hay mucha gente, me placería saber esto, porque creo que es una oportunidad muchas veces intergeneracional, multigeneracional, ¿sí? sí. Ahora es otra historia. Como te dije antes, 10 años era bastante llenos. Los salonicles no quedaron ningunos, eran sobrevivientes del Holocausto y ya se murieron todos. Unos cuantos ellos que quedó moran en Florida y los hijos de aquella gente ya no son más judíos, malorosamente. Ujú. So, Sí. Y yo te demandé esto porque también yo siempre, a mí me place muy mucho lo que escribió Gloria Asher en su libro, en el diario de, creo que Gloria está con vosotros, sí. Ella, puede ser que sabes y sabéis vosotros que Gloria escribió, bueno, ayudó a estampar los diarios de su tío, Alfred. Unos cuantos años atrás salió, quitó el libro. Y en el libro, Gloria dice, a mí me plació muy mucho lo que escribió, porque dijo que Pesach era una de las únicas oportunidades que tenía para sentir la lengua durante su chiquez del ladino, o la única oportunidad que tenía ella de sentir su tío hablando el ladino. Es lo que escribió. A mí me plació mucho porque muchas veces, sobre todo hoy día, la gente no oye mucho a sus genitores, no, a sus nonos hablando la lengua, ma cuando se fiesta observa Pesach, hay mucho ladino, ¿no? mucho latino, ya es verdad. Nonos y nonas ya no quedaron. Ujú. Más para empezar a los nietos. So, este modelo de libros es una very good source para que empecen, observen y digan que, oh, mi nona hablaba ladino, mi papá, ¿qué? So, Sí, eso es hermoso. No, para empezar una conversación, un sí, moabet. Y ahora, como estoy pensando en lo que dice de Gloria, creo, Gloria, tú me puedes decir si me hiero o no, ma que la hija de Alfred Lorraine, cuando ella estaba en la mesa con ellas, Alfred estaba hablando en ladino. Eso es lo que escribió Gloria en el libro. Y creo que es muy interesante en tu caso también, porque se topan, dijiste antes que los nietos no hablan la lengua, no saben puede ser mucho de la lengua, como ahora Sephardic by choice o lo que decides, ¿sí? Ma la familia está hablando o meldando en ladino y a vagar se van a hacer demandas. Como sabemos, uno de los butos de Pesach es hacer demandas, ¿sí?
Sí, Y qué hermoso que las criaturas pueden también hacer esto en Pesach, ¿sí? ya es verdad, Ujú, ya es verdad. sí. ¿Alguna cosa adicional a que quieres mencionar sobre este moed o los usos de tu familia que quieres partillar con nosotros? Sure. Um, Cuando era chica, como dije, no había masa en casa, la nona y la mamá cocían la masa en casa. Después, cuando nos, fuimos a Estambul y empezaron a coser masa en la factoría que tenían, era una cosa muy especial para, para las mujeres, sobre todo, porque fue más colay de just ir a la botica, mercar la masa y traerla en casa para comer. Ma, mis parientes eran muy estrictos para la observación de Pesach. No pan, no nada. Mismo oh, matzah rolls no hacían. No existía la receta de matzah rolls anyway. So, cuando nos íbamos a la escuela, llevábamos a comer sándwiches de masa. Y las amigas musulmanas o cristianas no decían nada. Es la fiesta vuestra, bravo. So, de vez en cuando demandaban un pisico gustar la masa, siempre todos demandan. Ma, si no, era muy estricta la observación de Pesach y de la masa. Y en tu caso siempre se usaba el verbo masa o a veces, ahora no me encuentro en esta versión de la Haggadah, si se usaba también en vez de masa la ceseña. No, era masa siempre. Ujú, porque sé que en ciertas Haggadot se usa ceseña para Sí, masa. Ah, sí, sí. Hay también un poco de variación. ya, ya. Cesenia creo que es un verbo viejo, antiguo, no quiero decir, más es más nuevo. Sí, 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 es. Ya, Sí. Y sé que hay, lo que haces tú, y seguro con el ayudo o la dirección de tu marido, em, es muy importante, ¿no? De crear y de hacer algo personal con una fiesta, un moed muy importante y hacerlo familiar, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Seattle hay una versión de la Haggadah para la comunidad y debe de, debe de ser. sí, las dos kilot, Ya, con sí, las dos kilot, sí. Y en otras familias también os demando a vosotros en el público, ¿cuántos de vosotros tenéis una versión de la Haggadah de la familia? O puede ser, si no, la Haggadah de la familia, puede ser de una Haggadah que usáis, ma con manaderos diferentes, adicionales, sí. Y yo tuve el placer unos años antes, no me acuerdo cuándo, de visitar y de fiestar Pesach con Rachel y su familia, y de ver cómo se hace, con qué elementos, con las benditas manos, con todas las comidas y todo. Es una experiencia muy hermosa, ¿sí? una cosa que nos manca aquí en la diáspora y los lugares son lejos, era visitar. En, en todas las fiestas y en Pesach, primer día de Pesach, se iba a visitar a los grandes, no los tíos grandes, todos, besar la mano como hacían en los turcos. Aquí no hay más este uso porque moramos todos muy lejos de todos y visitar se levantó. Era muy importante. Cada fiesta, no solo Pesach, cada fiesta era visitar a los allegados y a los tíos y a los cousins y a todos. Y sabes qué, Nime, que ahora en el siglo XXI vamos a aprovechar de este encuentro porque esta para muchos de nosotros y como este encuentro va a vivir y quedar en línea con el ayudo de Liliana y Marcelo, mucha gente va a poder aprovechar y gozar
de esta visita. Esta va a ser la visita que tenemos muchos de nosotros y a filo los más jóvenes con los un poco más viejos ayudados, con los nonos. Ancina, esta va a ser nuestra visita y es un tesoro para muchos de nosotros. Para, sí. va a decir amén, decimos amén. Sí, amén, amén. Y- Es un tesoro lo que nos estás dando porque es muy importante saber y empezarnos de cómo se hacía y cómo se hace para guardar no solamente esta lengua, sino también los usos, cómo se hacía y cómo se hace. Right. Eh, y bueno, dime, te quiero agradecer muy mucho por hablar un poquitico conmigo hoy. Sé que hay mucho moabet y demandas en el chat, pero le voy a pasar la palabra ahora a Liliana y después a Zamir. Ok, merci mucho. Fue un honor de hablar contigo. Merci mucho, Nimet. Es un placer sentirte y verte. Ya aquí hay muchos mensajes y saludicos, seguro. Quiero decir que Pesaj es de una fiesta que es la más importante al modo de familia de que se fiesta en casa, la más grande parte, ¿no? Porque estamos abusados de que hay muchas fiestas, vamos al Cal, el rabí del cal hace de un modo, viene otro rabí hace puede ser un otro modo. Esto es interesante porque pesa la parte más importante, hay de cumplirla en casa. Sí, Y esto hace que cada casa y cada familia tiene un modo diferente de hacer las cosas según las personas de la familia quieren hacer o no quieren hacer, quieren cumplir más, quieren cumplir menos. Y esto es que tenemos tantos pesas diferentes como familias y ciudades y cuartieres hay, ¿no? Y comunidades. sí, Y una otra cosa es que para otras fiestas tenemos un sidur que tomamos en el CAL para meldar toda esta comunidad de la misma manera. En este mismo CAL, en uno cualquiera que tomamos, si vamos a las casas a ver cómo fiesta empieza, cada uno puede tener una agada diferente, sí. hecha por los nonos, hecha por un jajam, mercada con estampas hermosas y con dorados y plateados, o como en Casa Muestra, que tenemos una agada en ladino, hecha por los nonos de Marcelo, que está escrita a máquina de escribir con todos los hierros corillados a la mano y algunos que quedan que ya sabemos que es un hierro, ama. De- Eso fue escrito a la máquina, no, era antes del computer. Claro, antes. Del computer. Ya tenemos una copia en casa para que otros puedan meldar un poco corillada, hecha en el computador. Muchos de nosotros meldamos de estos originales que son fotocopias de la fotocopia de la fotocopia escrita a la máquina y con manchas de la mesa. Seguro. Son mayores las manchas de la mesa. Seguro, auténtico, De la belleza y de usado. la mesa. Es Sí, muy esmoviente que esto lo tocaron nuestros nonos, ¿no? También, y Verdad. otros de la familia que me daban de estas páginas. Y como, no sé, una demanda que voy a hacer que acontecía en mi casa y que también acontecía en otras casas, y es que entre mientras estamos meldando la Gadá en cualquier lengua que vos place meldar, siempre hay uno que dice, me parece que tú olvidaste que aquí venía una copa y que aquí venía una berajá y continuaste a meldar, había de hacerlo antes o esto. ¿A vosotros también vos acontecía esto? Seguro. Cada uno sabía mejor de todos. Aquí todos son jajamicos en la mesa de pesaje. Yeah. Bueno, vamos a meldar un poco que hay bastantes mensajes aquí. ¿Meldamos a mí? Sí. Sí. El primer mensaje es de Miriam que dice, buenos días y buena semana a todos. El Dios que nos dé paz y alegrías. Gracias
a Brian y Nimet y como siempre a Lili y a Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. René Jakobovich dice buenos días y semana buena y calma para todos de Haifa en Israel. Nelson Toro dice Shalom hermanos y hermanas, con salud cumplida que estés, un gran empecillo del mes de Nisan que tengamos. Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana, qué maravilla estar aquí con vosotros, saludos de Jolón, Israel. Dice Jay Kohenak, nosotros usábamos Hamursuz Bayraminin Tarihi, Agada de Pesach, editado por Shlomo Al-Kaher, imprimido en 1946. La Sí, Agada está como en mi fondo, dice. se dice en turco, hamursuz es una cosa que no levdó. Without ¿cómo se llama en inglés? Oh my God. Yeast. Without yeast. Una cosa que no levdó. Hamursuz es en turco. Y en turco se dice Hamursuz Bayramı, la fiesta que no levdó. Ah, wow. Después tenemos un PDF de una Agada. Dice Rashid Amado, en Izmir no es fasulia fresca, es habas frescas, fava beans, que se guisa para la noche de la Agada. Es diferente. En Izmir hacen fava beans, en Estambul y en Ankara hacen fasulia green beans. Jay Kohenak dice, yo llamo Sodra. Disculpa, ¿haces también bamias algunos? Bamia soup. Bamia, Sure. bamia guisada para pesa. Yeah. Yeah. Dice Jay Kohenak, yo llamo Sodra stuffing de masa masa. Stuffing es cual lo comemos en Thanksgiving, Día de Dar Gracias. Okay. Silvio Abadía dice, la sopa Sodra se hace y en Estambul. Creo que no es un uso de los Izmirlis, ma en Estambul se come la primera noche de Pesach, más 1 o 2 días. No se come la primera noche de Pesach, más 1 o 2 días después. Sí, no es solo de los Izmirlis, no se dan de topi este code que dice de los Izmirlis. Sodra es de todos los sefaradim de Turquía y se puede comer, puede ser como dice Sergio, no se come la primera noche, pues se come durante la semana entera. Claro, porque tenemos de hacer acordar que tenemos 8 días de comer sin leudado. Entonces, es el que va a cumplir los 8 días tiene menester de tener diferentes comidas para todos estos 8 días, no solo las que se hacen para el ceder. De verdad. Dice Gloria Asher, la sodra que hacía mi madre Ismirlía y que hago yo ahora no era sopa, ma como una pasta de masa y con huevo batado y con limón a la fin para chupar los dedos. De verdad. Lo puedes hacer aguado, lo puedes hacer como una pasta, seguro. Dice René Martín, nosotros meldábamos la Agadá de México en hebreo y en español en juntos. Y mi gran papá Eli Natán nos recogía en sus casas en Cuzgunyuk y la Agadá era un regalo de uno de los estudiantes que emigró a Guadalajara. La data del libro es de 1956. Okay. Dice Rashid Bornik, en Izmir todo se hacía en hebreo y en ladino las 2 noches, y lo sabíamos de cabeza en las dos lenguas, más solo la primera parte, la primera mitad o el primer tercio. Es que entre mientras va pasando la hora y ya viene a picar las tripas que queremos comer, ya se pierde la atención que se hace a lo que se está melando. Presto. Dice Julia Luch, Izmir siempre tenía más vegetables y frescas, parece por mo que de esto y guisaron mucho vegetable. Es verdad, pero la gente que moran en el Mediterráneo usan mucho vegetariano, siempre. Después dice, buenos días, Madame Yerushalmi, el ladino que usaban en la noche de Pesaj era ladino calco o español jalis. ¿Quién está demandando esto? Miguel, ¿Quién? Miguel. Miguel, ama, no tenemos alcunia aquí, ama es No. Miguel de México. Oh, Miguel de México. Well, puedes decir calco como se fija, ma
yo no creo ni en calco ni en nada. Ladino es ladino. En veces dicen judeo-español. Bueno, ladino es siempre ladino. Calco o no, es ladino. Daisy Pepperman dice, la sotra que hacíamos en Izmir y que yo hago ainda no era superar como un arroz y era uso de servir en ginara o agua fresca porque queríamos hacer shehejillano con una zarzabat que salía en estos tiempos. Yeah, en Ginara, of course. Maravilla. Seguro. Dice Jay Cohenack, yo ainda guiso apio para Pesach. Okay. Oh, Ahí se es donde, hacía claro, apio guisado, mamá. En mi casa no les place a ninguno del apio. Boy, why not? Es muy hermoso. Es como en No les place. Cuando hay de hacer la prueba en la verajá, todos hacen así que, y lo dejan al plato, al chini. dice buenos días, Clara, dice, mi tío Alberto Palacci vive en Cincinnati. Una demanda, ¿sería el agradecimiento de la lomita, lo decían en ladino o hibrit? en ladino. De la comida debe ser esto. Ah, vale. El Sí, sí, comida, reengrasamiento dice, de sí, la sí, sí. comida en ladino o en hibrid. No entendí. La- Clara demanda si hacía el agradecimiento de la comida, el Birkat Amazon, en ladino o en hibrid. En ladino. Yeah. demanda Daisy Braverman si es posible marcar este libro de la Gadá del Jajam Yerushalmi. No, no es posible. Si Daisy me envía su adreso, le enviaré uno de ellos con grande placer. Tiene que Bueno, no lo ser, tenemos digitalizado, ¿no, Brian? Está No, solo en papel. no está digitalizado, no. no, tiene que ser casarse con alguno de la familia jerusalí para, para topar y tener acceso al libro, puede ser. ¿No? Bueno, yo tengo 4 nietas. ¿Alguna vos puedo mandar para que me des el librico? Para Tenemos un mensaje de Silvio Badía que dice, en Turquía tenemos agadas en letras hebreas y latinas, en hebreo, en ladino y en turco, con todas sus explicaciones. Yeah, la Agada en turco no la tengo visto ainda. Este año, si quiero, yo me voy a ir a Estambul. Va a mirar de topar una versión en turco. ¿Viste que Rachel dijo que ella tiene un CD donde el Jajam Isaac Yerushalmi canta la Gada en ladino? Sí, debe de tener porque lo enregistramos unas cuantas veces y como nada, mi marido le envió una copia a Rachel. No problem. Dice Gui Albala, merci a todos por este hermoso encuentro, muy interesante. Andemos dos de Galipoli y Estambul, cantábamos en su piense y en que entendiense. Dice, y que también le placería recibir esta gada. Tenemos un mensaje de Gloria Asher, dice, para hacer algo separadían diciendo la gada, canta un cabritico en ladino. Esto hacíamos siempre en casa, mismo si nos decíamos siempre la gada. Yeah, es verdad. La versión simple. Dice Silvio Badia, en Estambul mismo se hizo un laboro, mismo hizo un laboro donde tenemos un CD donde está toda la gada cantada por un Hazán. El Hazán Siliki, con un libro en 3 lenguas y las explicaciones. Tenemos que decir que Rachel nos metió entre los mensajes una Agada de la que ella hablaba, que la podés tocar y abayar cada uno para tener en casa una copia en archivo PDF. Después tenemos de Gloria Asher dice, qué hermoso encuentro, ahora ya sé quién era el marido de Nimet, tuve el placer de hablar con él. ¿Qué ha dicho esto? Gloria Asher. Oh, Gloria Asher, yeah.
Miriam dice, como dijo Nimet, hace 10 años teníamos 20, 30 personas, ahora solo 12, 15. En aquel tiempo yo invitaba a los elevos, amigos de la escuela y mis hijos, y mismo profesores y ministros de otras religiones. Mi marido dirigía el CEDER para esas discusiones y cosas para chicos y grandes. Gloria Asher dice, gracias Nimet que estás haciendo esto para tu familia y para nosotros también. Buen Pesaj a cada uno y uno. Amén. Am, Dice Miguel, ¿de qué no había hornos de masá al tiempo? Como se empezaron la madre y la nona a hacer la masá. ¿De dónde topaban las misuras y las proceduras y el tiempo para cocer la masá? ¿La hacerían cuadrada o redonda? O la hacían redonda, como bollos, unos cakes, un incho de altura encima, y lo hacían de cabeza, como todas las mujeres del tiempo, echan un poco agua, echan un poco arena, meneado, si te ha quedado bastante, es justo la masa, y hacían la que no tenían recetas del todo. Ujú. René Martín dice, qué maravilla de encuentro, merci mucho Nimet y muy alegre a todos. Amén. Dice Doberman dice, fue un grande placer de conocer a Nimet, merci mucho por todo que nos contó. Saludos de New York. Y dice mismo Daisy que muy interesante que se hacía masa en casa. Nosotros en Izmir la mercábamos. En Estambul no tenía visto masa hecha en casa. Bueno, eso estamos hablando de los años 1940, 45. Era todo en casa. En Ankara, sobre todo, era todo hecho en casa. Cuando nos fuimos a Estambul, se mercaba, había horno de masa y se mercaba. Probablemente aquel tiempo ya había horno de masa, pero no venía a Ankara, por modesto lo hacían en casa. Nelson le dice muchas gracias para todos vosotros, ambos de todos vosotros en este endiamantado encuentro, todos que sois excelentes. Morim, cada familia judía tiene su propia Haggadah. Daisy Brown dice que Hamurshus es sin masa, debía de ser en turco, Mayas, Liz, Mayas, Mayas, que Mayas, quiere decir, without, Mayas, quiere decir sin levadura. yeah, mayas means without yeast. Dice Miriam, así hicimos en mi casa, tenemos una Haggadah Ashkenazí que se puede topar en inglés y en español. Vamos otros, metimos muchas ollas con ladino y canticas y diseños. Okay. Dice Nelson Toro, mucho labor implica la fiesta de Pesaj. Silvia Hadef dice, Shalom a todos, muchas gracias por este interesante y hermoso encuentro. Dice Braverman, dice, merci otra vez a Nimet y a Brian y como siempre a Liliana Maricelo. Y dice Gloria Asher, sobre la labor para Pesa, muy mucho antes de todo para la mujer. Y ya me vino años antes una poesía Pesaj de la mujer. Okay. Semana da buena y alegre, sanos y reyes que estéis, libres de males, hijas y nunas, el aba muestro que mos guardre con bien y mos de vidas longas y alegres. Shalom, dice Nelson Toro. Dicen, hay demandas diciendo que cuando vas a venir a Estambul, que es un placer, que sería un placer verte. ¿Quién está mandando esto? Julia Aruj Julia. y Silvio Vadia. Yeah, Silvio de ella, Julia Aruch no conozco más. Ella va a mirar de estar en contacto con Silvio y ella. Dice que Kale que Nimet nos haga el regalo de digitalizar esta obra hermosa. Yeah, cada que me siente al computer a escribirlo va a tomar bastante tiempo. Sí, Y no sé sí. mucho escribir en hebreo en el computer, so es difícil para mí. Bueno, te podemos ayudar si quieres algún día. Sure. Con nuevas tecnologías podemos hacer scan a esto y que me lo haga digital, ¿no? Yeah, Con sure. letras. Yeah. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro, se siente ahora llené más pesaje a la mano.
Dice Rachel, en Izmir, un año que no había masa, nos dijeron que podemos comer arroz. Cuando había masa, no comíamos arroz. Oh, siempre comíamos arroz. Masa, Siempre. uno masa, arroz siempre en la mesa. Siempre. En mi marido hacía aquel importante cuando recibíamos profesores y elevos, arroz en la mesa siempre se estremecían. ¿Cómo se come arroz? Estás en mesa de separat, vas a comer arroz. Y si no, se lo comían. Y Andemozos es igual, Nimet. Andemozos es igual. Tú, Puede no haber comida, ama arroz arroz tiene de haber. siempre. Dice Jake, ningunos no escribieron sobre bimuelos de Pesaj. Y dice Rachel, sí, Jake, lo más importante se olvidaron de mencionar. Ya dije que entre las comidas de Pesaj había, primero mencioné burmuelos, después mina de Pesaj, mina de prasa y de espinaca. Mas burmuelos sí. Tengo, tengo sartenes especial que se hace los burmuelos que me traje de Estambul. Es diferente a una sartén común. Es como apple skiver, ¿sabes cuál es apple skiver que hacen los Scandinavians? Tienen una cacerola con aquellos. Ah, sí, sí, Esto sí. es para burmuelos. Mejor, sí. I wish que lo tenía aquí, está abajo en el room. No pensé. Bueno, ya vamos escapando. Hay cada vez más mensajes. Estoy mirando que vamos meldando y aparecen dos, tres nuevos. Ama, ya vamos a escapar, seguro. Ya. ¿Me los puedes enviar los mensajes o no son? Sí, claro, pues lo vamos a enviar, seguro. Ya, me hacería. Para que tengas, no están los adresos ni los teléfonos, además están las palabras Ya, y quién las escribió. de acuerdo. Sí, me hacería placer de ver lo que escribieron la gente. Seguro, seguro, Ya. seguro. Bueno, ahora algunos empezaron, nos está diciendo Jake que en Amazon se venden sartenes para esto. Bueno, ya todos vamos a mercar ahora sartén para burmuelas. Ya. Bueno, vamos a escapar. Merci, Nimet. Fue un placer porque pasamos contigo un set de Pesaj como si estuviéramos en tu casa. Ancina que merci mucho. Por ahí un mensaje que no me dimos, me parece que de Silvio, que te mandaba con quién vas a estar en Pesaj. Ama, seguro que si tus hijos o alguno de tus hijos va a venir, vas a pasar con bueno. Seguro. Ama, no te quedes sola. Si no viene No, ninguno, llama a un amigo, a una amiga, han de ir. no. Bueno, vamos a escapar partallando nuestro ecrán para contarvos lo que vamos a tener la semana en Vinién. La semana en viniente tenemos al Instituto Salti con Memorias de las Chicas en Jerusalén. De Balabaya tenemos a Elil Baum y de Musafires tenemos a Nitza Genut y Hanna Polti Warszawski. Esto es el Al en Vinien y atención porque algunos países ya trocaron las horas. Sí, van trocando y más tarde van a trocar en la Europa, así que hay que mirar bueno las horas. Para meldar artículos y saberes y conocer más de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más sobre los encuentros del HAD, puedes visitar sefarad.com. Y para recibir el boletín semanal por mail, puedes registrar voz de Valdes en sefarad.com para boletines semanales Sefarad. Y para recibir WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver programas pasados, conferencias, música, comentarios y más fílmicos de todo del sujeto sefaradí ladino, puedes entrar en youtube.com/sefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y en este momento regraciamos a todos los que nos dan su colaboración y que con estas ayudas es que podemos continuar a hacer estos encuentros. También puedes colaborar haciendo y nos ayuda mucho
a difusar la cultura sefaradí si metes me place, comentas, partajas y vos registras en nuestro canal de youtube.com para sefaradí. Y los que estás viendo ahora, pues podéis meter un me place de que es de Baldes. Merci, Samir, merci por estar con nosotros cada semana y darnos tu ayuda. Bueno, Brian y Nimet, merci mucho por estar aquí y traernos por anticipado la fiesta de Pesach. Ya sabes que la dicha dice Purim Purim Lanu Pesach a la mano, porque desde que escapa Purim, fin que empieza Pesach, hay bastante laboro en las casas. Y a todos vos suetamos, buena semana mos del Dios con salud cumplida y javeres buenos, paz para Israel y para todo el mundo. Amén, ve amén. Bueno, semana de buena, sanos y recios que estés. Merci mucho por venir a nuestros encuentros. Merci mucho, fue un honor. Merci. Merci, Nimet. Quien supiense y entendiense alabar al Dios criense, cuál es el uno, cuál es el uno, uno es el criador. Pesaj alegre a todos. Pase alegre. Uno es el criador, Pesaj alegre. Vamos a ver antes de Pesach. Sí, ya sé. Ya. Maravilla de encontro, gracias, gracias, Lo gracias. mismo. Muchas Avanzados. gracias. Muchas gracias para todos vosotros. Gracias. Te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Con salud cumplida, shalom. Cantaré y por ti yo viviré. Pesaj alegre a todos. Cantaré y Un por placer ti yo verte. viviré. Shalom y salud buena para todos. Muchas gracias.